hemos estado estudiando aquellas cosas que el Señor reprueba de la iglesia en Pérgamo. Hemos estado hablando un poco de la doctrina de Balaam, la enseñanza de llevar a los hijos a comer de la idolatría, que nos habla de aquella época del cristianismo donde se introdujo la idolatría a la casa de Dios, que específicamente la iglesia en Pérgamo nos habla del periodo del catolicismo romano, donde se introdujeron cosas y doctrinas extrañas a las escrituras y se hicieron normales en medio del pueblo de Dios. La primera que vimos fue la idolatría, después vimos acerca de la fornicación, cuando se enseña a los cristianos a caer en fornicación, en adulterio, y hoy vamos a hablar un poco de la doctrina de los nicolaitas, que es el siguiente tema ahí en el pasaje 15, pero vamos a leer el 14 y el 15, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que son pocas pero son terribles, hermano, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y no solo eso, sino añade otra cosa y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Parece ser que esa frase, la que yo aborrezco, es una frase que añadió un copista para complementar según lo que el Señor le había dicho a Éfeso, porque a Éfeso no se le habla de la doctrina de los nicolaitas, sino de las obras de los nicolaitas, las cuales el Señor aborrece. Entonces parece que el copista, para homogeneizar las cartas, agregó esa frase que aparece en los primeros versos del capítulo 2. Entonces, cuando vimos acá acerca de las obras de los nicolaitas, cuando se le habla a la iglesia en Éfeso, hablamos un poco del trasfondo histórico de los nicolaitas. Los hermanos que estuvieron se pueden acordar de que hablamos un poco que la historia nos habla de un grupo gnóstico del segundo siglo, donde eran seguidores de Nicolás, parece ser que uno de los diáconos de la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó? Este hombre dijo unas palabras y esas palabras se usaron para darle lugar a la carne. Entonces surgió un grupo gnóstico donde los nicolaitas o los seguidores de Nicolás se entregaron a los placeres de la carne. Esa es la interpretación histórica de los nicolaitas, pero hay otra interpretación que también caracterizó bastante el periodo de Pérgamo, que es la interpretación etimológica de la palabra. La palabra nicolaitas o Nicolás viene de dos palabras griegas que es nikaos y laikos, que significa nikaos conquistar y laikos pueblo. O sea, los nicolaitas, según el significado de la palabra en griego, eran aquellos que se ponían o conquistaban el pueblo, los que se ponían por encima del pueblo. Y tú notas que eso comenzó a suceder en la historia de la iglesia y que llegó a un asunto terrible, a ser una doctrina o un énfasis que sucedió en la historia. ¿Qué es? Que comenzaron algunos diáconos de algunos lugares a enfatizar en su posición, a hablar mucho de su posición, y esa posición y esa práctica de esa posición comenzó a ponerse por encima de los hermanos, a tal punto que llegó a haber un clérigo y a tal punto que llegó a haber una institución donde los hombres se ponían sobre otros hombres en una posición de autoridad o de conquista. ¿Sí? El nicolaísmo es cuando los hombres se enseñorean del pueblo de Dios y se hacen la cabeza del pueblo de Dios. Es cuando en medio del pueblo de Dios comienzan ciertos hombres a ponerse por encima y a subyugar al pueblo de Dios. Por eso, y el resultado de eso es el papado, ¿sí? Un papa, un hombre puesto allá arriba y los otros el pueblo. Es el resultado en el catolicismo romano. Pero como decíamos, nuestro énfasis de un comienzo no ha sido enfatizar lo que sucedió en la historia, sino que queremos aplicarlos a nosotros. Amén. Porque lo que dice cada carta es que lo que el Espíritu habla, que oigamos lo que el Espíritu dice a cada iglesia y lo apliquemos a nosotros. Amén. Entonces vamos a hablar del nicolaísmo en el tiempo presente en medio del cristianismo. Entonces vamos a ver varios pasajes, amén. Vamos a comenzar a ver en Marcos 9, verso 33.
El asunto de querer ser el primero, el asunto de querer tener el primer lugar, el asunto de querer ser el más sobresaliente, el asunto del querer gobernar y señorear las cosas, es un asunto que no está muy lejos de nosotros. Es un aspecto de nuestro yo, es un aspecto de nuestra carne. Naturalmente todos nosotros tenemos el deseo de tener el primer lugar. Naturalmente todos nosotros queremos tener autoridad. Una de las cosas que el hombre más codicia es el poder y la autoridad con el dinero, ¿no? Pero siempre eso es algo que es parte del hombre. Y mira que vamos a leer que aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo, tú notas que ellos caminando con el Señor, escuchando al Señor, tenían este problema, que con el tiempo llegó no solo a hacer ciertas obras, sino una doctrina que permeó el cristianismo hasta los días de hoy. Entonces vamos a leer Marcos 9, verso 33. Y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estaba en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Uno a veces cree que el Señor no se da cuenta de lo que hay en nuestros corazones, ni en nuestras actitudes, ni en nuestras situaciones como hermanos. Y el Señor, yo me imagino al Señor caminando y los discípulos atrás de Él peleando y peleando a ver quién tenía el primer lugar. Hermano, y eso no es muy lejano entre nosotros. Entre nosotros hay una ansia natural de tener el primer lugar. Y muchas veces los grandes problemas de la iglesia surgen por la codicia de hombres que quieren tener el primer lugar. Las divisiones de la iglesia, la mutilación actual del cuerpo de Cristo dividido no es porque doctrinas muchas veces, es porque muchos hombres quieren tener su ministerio, quieren tener su primer lugar y no les importa destruir ni mutilar el cuerpo de Cristo. Muchos quieren tener su colonia, su lugar donde ellos gobiernan, su lugar donde ellos tienen el primer lugar. Esa es la fuente, esa es la raíz del nicolaísmo. Vamos a seguir, mira lo que dice. Mas ellos callaron, porque realmente eso es algo vergonzoso delante del Señor. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Pedro decía: no, a mí el Señor me llamó primero. Entonces Juan decía: no, pero yo pasé un día con el Señor antes de que usted lo conociera. Entonces Mateo decía: no, yo lo dejé todo por el Señor. Entonces comenzaron entre ellos a hacer disputas queriendo tener el primer lugar. Esa es la raíz del nicolaísmo. Y no solo pasó esta vez. Más adelante Marcos, pero vamos a leer Mateo 20, nos habla de otra situación. Porque cuando yo quiero tener el primer lugar, eso involucro todo, a veces hasta mi ambiente, para que las personas me impulsen a estar ahí. A veces yo no quiero tener el primer lugar, pero hay otras personas que quieren que yo lo tenga. En este caso vamos a ver la mamá de Andrés y la mamá de Juan, impulsándolos, y ahí de Jacobo y de Juan, e impulsándolos delante del Señor para que ellos tuvieran el primer lugar. ¿Sí? A veces no es el hermano, pero encontramos que es la esposa promoviéndolo para que él tenga el primer lugar. No es de la esposa, es la mamá, los amigos, el círculo ahí impulsándolo para tener el primer lugar. A veces hasta la misma iglesia hay un ambiente donde a los hermanos les gusta que tener un líder, seguir a una persona, tener uno solo visible. Como pasó a los corintios: yo soy de Pablo, o sea, un promover ese nicolaísmo en medio del pueblo de Dios. Es un asunto que hay que tratar porque el Señor aborrece y hace daño al cuerpo de Cristo y a la vida de la iglesia. Mira en el 20 de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, y esta mujer era familiar del Señor Jesús en la carne. Era la tía del Señor Jesús en la carne. Entonces la mujer se le acerca y se le postra y: ¿qué quieres? Dice, ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos.
Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero mira el asunto no quedó ahí, porque ellos estaban ahí, pero los otros estaban mirando, en ese ambiente: ay, mire, le está buscando, y ese ambiente feo. A veces se crea un ambiente feo aún en medio del pueblo de Dios, y dice: cuando los 10 oyeron esto, o sea, Pedro, todos, se enojaron contra los 2 hermanos, y el Señor estaba mirando. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? O sea, son nicolaitas. El hombre naturalmente es nicolaita. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ahorita más adelante vamos a volver a estos pasajes para ver un poco el principio que debe gobernar nuestro servicio. Hermano, el término nicolaita, como decíamos, el que conquista el pueblo, pero la palabra conquista habla como aquellos emperadores conquistaban otras naciones por la fuerza. No es una conquista con amor, no es una conquista con el evangelio, sino generalmente el nicolaita ejerce una fuerza para conquistar a los demás. O sea, es un servicio hecho en la carne, es un servicio hecho en él mismo. Porque si bien claramente en medio de la casa de Dios hay hombres que sirven a Dios, que tienen una autoridad delegada por Dios, pero ese servicio nunca los debe llevar a imponerse ni a hacer forzadamente su servicio. El nicolaita se caracteriza porque conquista con fuerza, con ejército o con espada. Como el Señor le dijo creo que a Zacarías, a uno de los profetas: no con ejército, no con espada, no con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces el nicolaita se caracteriza que es el que se pone sobre el pueblo, pero ejerciendo fuerza, ejerciendo presión. No de una manera espiritual, no de una manera guiada por el Señor, guiada por la palabra, dirigida por el Señor, sino que él es en su carne. Vamos a hablar más pasajes. Vamos a ver un nicolaitas en las escrituras. Vamos a ver a Diótrefes. Tercera de Juan, versículo, creo que solo tiene un capítulo, versículo 9. Este es un buen ejemplo de nicolaísmo. En los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Juan, no se veía lo que se ve hoy en día, pero sí se veía como la semilla, el comienzo de lo que hoy vemos se vio en los principios de las escrituras, porque tú notas que la escritura comienza a tratar estos males, pero era como la semilla, hoy tenemos es la cosecha, ¿sí? En los tiempos del Señor no existía, ni de los apóstoles existía el nicolaísmo. Eso fue algo que surgió con el tiempo. Pero hoy en nuestros días es lo más normal. Hoy en nuestros días encontramos doctrina de nicolaísmo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces ahí, tercera de Juan, desde el verso 9, dice: Juan le está hablando al amado. Y mira lo que dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, ¿quién es Diótrefes? Aquel que se pone por encima de la iglesia, aquel que cierra la iglesia como un dominio de él y que no permite que otros tengan comunión con la iglesia. O sea, esta es mi iglesia. Aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo mando, aquí se hace lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque es mi iglesia. O sea, Diótrefes se enseñoreó, conquistó a los hermanos. Mira lo terrible, ¿no? Mira lo que hacía este sinvergüenza. Por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Porque, si ven, hablamos, a Éfeso le habla de las obras de los nicolaitas. Lo terrible es que en medio del pueblo de Dios esto llegó a ser doctrina, hermano. Sí, ya no solo una obra, sino la doctrina de los nicolaitas. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Tú cómo sabes que te encuentras con un Diótrefes? Porque es un hermano o es un hombre que se ensoñorea de la iglesia. Permite que entren, permiten que salgas. Si tú sales de acá, pierdes la salvación.
Tú no puedes hablar contra el ungido, tú no puedes levantarte contra el ungido porque yo aquí soy la autoridad. Como un hermano en Cartagena nos contaba que se reunieron y le estaban hablando a él porque habló algo, lo pusieron a predicar y habló en contra del diezmo. Hicieron un concilio para ponerlo en disciplina porque habló del diezmo. Entonces le pone el pastor al frente y le dice, bueno, ¿tú qué estás diciendo? Entonces el hermano dijo, bueno, vamos a sacar la Biblia, yo le voy a mostrar lo que yo estoy diciendo. Entonces el pastor apenas vio que él sacó la Biblia, le dijo, no. Aquí no saque eso, aquí se dice lo que yo digo. ¿Qué es eso? Un diótrefes. Una persona que se puso en el lugar de Cristo, que se puso en el lugar de la palabra y gobierna el pueblo de Dios con fuerza. ¿Sí? Esos son los diótrefes. Vamos a ver un poco más pasajes. Primera de Corintios, de Pablo, la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 11. De alguna manera uno nota, hermano, que el nicolaísmo o que aquellos hombres se pongan, no es solo cuestión a veces de los nicolaitas, no es solo cuestión del corazón de un hombre que quiere tener el primer lugar, sino muchas veces la iglesia busca esto, la iglesia promueve esto, la iglesia pone demasiado énfasis a veces en una sola persona, pone la vista en un solo ministerio y enfatiza en eso a tal punto que la iglesia se puede dividir por eso. Mira lo que dice ahí Pablo a los Corintios en el verso 11, 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y uno diría, bueno, es que la hermanita se está peleando con la hermanita porque se miraron feo, o porque pasó esto y hay problemas entre los hermanos. Pero aquí las contiendas que Pablo va a describir son contiendas ministeriales. O sea, yo soy de fulanito, usted es de fulanito y usted es de fulanito. Entonces, por ese ministerio, por seguir a tal hombre, comenzamos a tener contiendas entre nosotros y a entronizar un hombre. Y ese es el cristianismo de hoy en día. ¿Dónde te reúnes? ¿Cuál es el pastor? ¿Cuál es tu líder? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a seguir a hombres y promovemos el nicolaísmo aún en medio de la vida de iglesia. Nosotros llegamos a un lugar. Unos hermanos llegaron a un lugar en Venezuela. Entonces les acercó un hombre y les dijo, bueno, ustedes son discípulos de fulanito de tal, discípulos de fulanito de tal, discípulos de fulanito de tal, discípulos de fulanito de tal. No digo ni siquiera los nombres. Porque aquí hay vida de iglesia, pero tenemos a fulanito, a fulanito, a fulanito. ¿A cuáles siguen ustedes? Hermano, ese lenguaje hasta aún en la vida de iglesia se ha vuelto común. Entre nosotros, como decimos ahorita, sí hay hombres de Dios. Pero hermano, es una afrenta a la cabeza decir que nuestra cabeza es un hombre. Hermano, yo lo he escuchado en predicaciones, hermano. Nuestra cabeza es Jesucristo. Es una afrenta contra el Señor, hermano. Porque sí tenemos una cabeza y es Cristo y Él es suficiente con su palabra. Y en medio de nosotros hay muchos hombres, pero son servidores. No somos seguidores de hombres, no nos interesa promover a hombres, nos interesa que el reino y la cabeza y la autoridad de Jesucristo llene toda la tierra. Pero aún y el cristianismo actual es eso, seguidores de fulanito, seguidores de fulanito, seguidores. ¿Y qué hicieron esos hombres? Se pusieron como la cabeza de la iglesia, conquistaron al pueblo. Hay hasta una organización eclesiológica donde la cabeza es el pastor general y después de la cabeza hay otros pastores, pero eso es nicolaísmo cuando se ponen sobre el pueblo, hermano. Eso la Biblia lo llama como algo que el Señor aborrece. Si usted practicaba ese cristianismo es un cristianismo que Dios aborrece, porque es un cristianismo que afrenta a la cabeza que es Cristo, el cual sí es Señor y cabeza de todas las cosas. Amén. Hermano, un cristianismo donde se promueve doctrinalmente a poner bandera en torno a un hombre o en torno a un ministerio es un cristianismo nicolaita. Así tú puedas, mira, y es que eso es lo terrible, hermano. Como un hombre, creo que fue George, un compañero de Wesley que decía, hermanos, déjennos morir y dejen morir nuestros nombres, porque sucede que se levanta un misionero y de ahí en adelante la iglesia wesleyana. Entonces ya no es la iglesia de Cristo, sino es la iglesia que fundó el misionero. Entonces
Entonces promovemos que los hombres sean puestos en un lugar donde no les corresponde. Así un hombre como Pablo pudiera llegar a conquistar todo el imperio romano, a fundar iglesias, ni siquiera Pablo es digno de que la iglesia se reúna en torno a su nombre. Dejemos que los hombres mueran y sus nombres mueran y la obra de Cristo y la iglesia de Cristo crezca. Hermano, ese motivar y ese impulsar que se nos llame de cierta manera nos lleva a esas cosas. El Señor decía que no os llamen maestros, que no os llamen padres, pero cuando tú te tienes que referir a veces al cabezón tienes que decirle pastor. Me acuerdo que yo comencé en un lugar que cuando yo no le decía a mi líder, me ponían en disciplina y me ponían a hacer planas. Someteos a toda institución humana y a vuestro, porque no le decía pastor. Porque a veces me equivocaba y lo llamaba por el nombre. ¿Por qué? Porque a los hombres hoy les gusta que les llamen por su título. Y entre más alto el título sea mejor. Si bien no queremos decir que no haya maestros, no haya pastores, sí los hay. Pero los hay en servicio, no en título. Entre nosotros sí hay pastores, entre nosotros sí hay maestros, sí deben, y si no los hay debemos orar para que el Señor los levante. Pero no para que tengan un título ni una posición, sino para que ejerzan una función en pro del cuerpo de Cristo. No vamos a estar buscando que nos llamen de cierta manera. Debemos guardarnos, hermano, que caiga la revelación o gire toda la revelación en torno a una persona. Y cuando esa persona no puede ser crítica, eso es nicolaísmo. Cuando una persona dice, yo aquí soy el pastor y lo que yo digo es la verdad de Dios y punto. Usted no me puede criticar, usted no me puede cuestionar, usted no puede decir nada en contra de lo que yo estoy diciendo. Por más hombres que se levanten en medio de nosotros, todos somos falibles, todos nos equivocamos, todos estamos en un proceso de conocer al Señor, de entender las Escrituras y de interpretarlas de una manera cada vez más clara, pero cometemos errores. Lo único infalible, lo único inerrante, lo único que no se equivoca es la palabra del Señor mismo. Amén. Hermano, vamos a ver unos ejemplos en las Escrituras de un verdadero ministerio, porque si hay un ministerio en las Escrituras, si hay hombres de Dios, si hay un ejemplo por las Escrituras, vamos a leerlo y aprender un poco de eso, porque eso nos va a guardar de ver al nicolaita, de discernir cuando se ve eso en medio del pueblo de Dios. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 20, verso 25. Hermano, entre nosotros no se debe buscar el primer lugar, ni se debe enfatizar en eso. Pero tú notas por las Escrituras que hay personas que el Señor las pone a presidir. Amén. Lo que el Señor condena es ese espíritu de ponerse encima del pueblo. Pero también el Señor enseña a servir. Mira lo que dice el Señor ahí. ¿De dónde depende la autoridad de una persona, hermano? ¿De dónde depende el ministerio de una persona? De su trabajo. En medio de la casa de Dios, ¿quiénes tienen autoridad? Los que el Señor por su soberana voluntad les dio un trabajo. Entonces el trabajo es visible, el trabajo es constante y el trabajo le da peso a una persona y le da autoridad. Por eso decíamos, no es el título, es el oficio, es el ejercicio del trabajo. Vamos a leerlo, dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, verso 25, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. O sea, en medio del pueblo de Dios eso no es permitido, eso no debe ser tolerado. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que mira que el Señor no dice, bueno, el que quiera ser grande entre ustedes no tiene lugar acá, ¿no? ¿Quiere ser grande? Trabaje. ¿Quiere que el Señor le dé un lugar en medio de la casa? Sirva. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y cuál es el ejemplo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Un día estaba hablando con una persona y se me acercó a hablarme mal de un hermano. Es cuando el hombre se acerca a hablarme mal del hermano, le digo: hermano, si usted hubiera trabajado todo lo que ese hombre ha trabajado, si usted hubiera hecho todo lo que ese hombre ha hecho, de pronto tendría oportunidad de hablar alguna cosa. Pero cuando una persona tiene un trabajo tan visible, tan respaldado por el Señor, tan prosperado, tan útil y tan beneficiado para la iglesia, o sea, que ha causado tanto beneficio a la iglesia, ¿quiénes no somos nosotros para cuestionar? Hermano, cuando una persona tiene un trabajo, eso es visible. Y es un trabajo que tiene bendición de Dios, tiene respaldo de Dios, tiene la prosperidad de parte de Dios, y Dios lo usa. Como un día llegamos a un lugar, hermano, y comenzaron a hablarnos de una persona que presidía en ese lugar, pero tú veías el trabajo de esa persona y cómo el Señor ha bendecido ese lugar, y uno decía: no, yo me quedo callado porque ¿quiénes somos? Es que hay un trabajo palpable, hermano. Pero el trabajo, hermano, cuando hay personas que trabajan y sirven, hermano, debemos dejar que el Señor siga, porque como dice Pablo, no debemos ponerle bozal al buey que trilla. Pocos son los que trabajan. La mayoría de los cristianos viene solo el domingo a sentarse a escuchar una enseñanza. Pocos son los que se involucran en la vida de iglesia, pocos son los que van a todas las reuniones, pocos son los que se sacrifican por la iglesia. Y a los que están trabajando, muchas veces nosotros nos levantamos contra ellos. Ese es el cristianismo a veces. No trabajamos, y los que trabajan los cuestionamos, los humillamos, los menospreciamos. Hermano, hay que orar, hay que cooperar y pedirle al Señor por aquellos que trabajan, para que el Señor los bendiga sus ministerios, use sus ministerios y la iglesia del Señor, porque eso beneficia al mismo cuerpo de Cristo. ¿O no es así? Mira lo que el Señor dice ahí en Juan 13, verso 12. Juan 13. Pero hablamos de trabajo, no hablamos del que está sentado en el escritorio, hermano, sino hablamos del que se ha involucrado de todo corazón en este asunto. En que el que su vida acompañada de buenas obras, de obras visibles, de obras que benefician al pueblo de Dios. Juan 13, verso 12. Hermano, y ese trabajo generalmente incluye cierto sacrificio, cierto sufrimiento, cierto tratar, porque tratar con la iglesia y trabajar en medio del pueblo de Dios es tratar con personas que tienen muchos males en sí mismos. Personas que con su caminar se ensucian constantemente. Y el servicio descrito en la casa de Dios es como inclinarnos a limpiar la suciedad de otros. No es fácil, no es agradable. Implica cierto dolor, implica cierto sufrimiento, implica ciertas pruebas, implica cierto menosprecio. No es tan glorioso como nos lo muestra el cristianismo hoy en día, porque el cristianismo habla de los pastores, habla de los hombres de Dios y como que los ponemos allá. Pero cuando tú miras a los hombres de Dios, mira a Pablo, siendo golpeado, siendo perseguido, pasando necesidad, estando en cárceles, con su espalda llena de azotes, viviendo una vida bien difícil. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Eso era un siervo de Dios. ¿Tú quieres ver un siervo de Dios? Lee las biografías de estos misioneros, lee las vidas de esos hombres que se entregaron y sufrieron por la causa. Esos sí son siervos de Dios. Hoy el siervo de Dios es el siervo de púlpito, pero eso es extraño a lo que encuentras tú en la palabra de Dios, ¿no? Mira lo que el Señor les dice a sus discípulos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mira esta frase: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A mí me impresiona un día leyendo el Evangelio de Marcos, tú notas cierto énfasis en cada evangelio. Los hermanos dicen que Marcos es el evangelio que representa el rostro del buey, del siervo. Y tú notas que en el Evangelio de Marcos el Señor siempre está con las multitudes. Siempre está sanando enfermos, expulsando demonios. Y tú notas pasajes como que llegaban y le decían a los discípulos que fueran a comer, y el Señor mandaba a los discípulos a comer y Él seguía en ese trabajo.
Siempre Él está de aquí para allá, visitando, viajando, trabajando, predicando, sanando. Él siempre está en una labor. Él es un siervo. Y Él les mostró a ellos cómo servir. Y ese es el ejemplo de nosotros. Y dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, si el Señor no gustaba, si el Señor siendo el Señor y Maestro era capaz de inclinarse a limpiarle los pies a sus discípulos, que eso lo hacía el esclavo de más baja condición en una casa, ¿cuánto más no los discípulos? ¿Quiénes eran? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea que debemos saber cómo el Señor sirvió, y no solo debemos saber, debemos procurar servir de la manera que el Señor nos sirvió. Hermano, nosotros vamos a ver ahora el ejemplo, no solo la enseñanza del Señor Jesús, sino vamos a ver la enseñanza tal vez de entre los 12 el primero. Porque cuando tú lees todas las listas de los apóstoles hay uno que aparece de primero. ¿Quién aparece de primero siempre? Pedro. Y vamos a ver la enseñanza de uno que fue puesto por el Señor, no para enseñorearse, ni para ser la piedra angular, ni para ser el primer papa, sino un hermano que fue escogido por el Señor para un servicio especial. Nos llamó a ser apóstol. Y vamos a ver lo que él aprendió y enseñó. Amén. Vamos a leer 1 Pedro 5, verso 1. A veces se hablan de estos pasajes, pero se les quita el contexto, se le quita lo que sigue diciendo. Estos son pasajes que les gusta. Bueno, este pasaje solo le gusta a los nicolaitas. Pero si tú lo lees completo, es bien equilibrado. La palabra de Dios tiene eso. La palabra de Dios es equilibrada. 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hermano, no están sobre vosotros, están entre nosotros. ¿Sí? Porque eso pasa, tú llegas a un lugar y tú ya sabes cuáles son los pastores. ¿Por qué? La primera fila o en la parte de adelante de todos con la pinta de pastor. Están allá y el pueblo está acá. Eso es nicolaísmo, hermano. Es el cristianismo de nuestros días. Pero los santos, los ancianos, los hombres de Dios deben estar entre, ¿sí? En medio de los hermanos, en la comunión del cuerpo de Cristo. Porque somos, ¿qué? Hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos. O sea, Pedro se ponía con ellos porque Pedro también era anciano. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a Pedro, pastorearás a mis ovejas? ¿Qué le estabas poniendo a hacer? A ser anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, cuidarla, apacentarla, llevarla a lugares donde ellos puedan comer pastos. Generalmente una de las funciones principales de los pastores es traer alimento a la casa de Dios. Pastorear, llevar a los cristianos a buenos pastos. Cuidando de ella. Pero mire, no como un nicolaita. No por fuerza. Hermano, una persona que dice yo soy la autoridad acá, no tiene autoridad. Una persona que exige autoridad, no tiene autoridad. Una persona que codicia y promueve su autoridad, nunca debería estar en autoridad. Mira el caso de, ¿cómo se llamaba el hijo de David? Absalón. ¿Qué hacía Absalón? Iban a presentarse delante del rey, pero él se hacía a la puerta. No, ¿para qué vas a hablar conmigo? Habla conmigo. Yo te puedo responder. Y comenzó a seducir el corazón de las personas. Esos son los hermanos que muchas veces no tienen un trabajo visible, pero cogen a los hermanos a solas. Ven, mira, te invito a esto, hagamos esto, ten cuidado. Y no lo hacen de una manera visible, sino tienen un espíritu de Absalón, de guiar a las personas de una manera sutil y serpentina. Hay que tener, porque hay gente que quiere ponerse a la fuerza. Hermano, si la iglesia, si el lugar, si los hermanos a donde nosotros vamos no reconocen el trabajo de nosotros y nuestro llamamiento, ellos tienen toda la libertad. No debemos imponernos. El Señor le dijo a sus apóstoles, donde os reciban, digáis la paz con nosotros, pero si no los reciben, da la espalda y sigue. O sea, no podemos forzar a nadie a que nos crea.
No podemos forzar a que nadie a que nos reciba. No podemos forzar a nadie a que apoye nuestro ministerio, porque si no lo hace Dios mismo en el corazón de los hermanos, ¿por qué nosotros lo vamos a forzar? ¿Sí? Porque estamos, yo soy yo soy, es un Nicolai, o sea, forzando que las personas me sigan. Si las personas no me siguen por revelación y por un constreñir del Espíritu y una convicción de la palabra, no deberían seguirme por otra cosa. ¿Sí me van a entender, hermano? El Señor un día le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor les dijo, bueno, si quieren salir, pues... El Señor no obligó a nadie, no los retuvo a la fuerza. Los que quisieron salir, se fueron. Así debe ser en medio nuestro. Hermano, usted está aquí con toda la libertad. Si quiere salirse, usted vino voluntariamente. Si usted quiere irse voluntariamente, las puertas están abiertas. Nosotros queremos andar con personas que sigan al Señor de todo corazón. Si a usted le incomoda, si usted no entiende la palabra, si usted no gusta de esto, hermano, las puertas están abiertas. Aquí no obligamos a nadie. Queremos es seguir al Señor, obedecer al Señor y honrar su palabra. Para muchos esto es difícil, hermano. La vida de iglesia es difícil. Pero para los que no les gusta la vida de iglesia, hay muchos asuntos donde pueden. Hoy usted puede abrir el directorio y va a encontrar más de 5.000 iglesias aquí en Bogotá. Una mutilación horrible del cuerpo de Cristo. Y usted va a encontrar lo que usted quiera buscar. Que le hablen de prosperidad, que le hablen de esto, iglesias para jóvenes, iglesias para ricos, lo que usted quiera. Lo que usted quiera. ¿Usted quiere seguir al Señor? Puede seguirlo. Si no, el Señor no lo obligó. ¿O quién de ustedes ha seguido al Señor? Por la fuerza, hermanos. Eso es una de las cosas que yo cuando estudio el calvinismo me resisto a creer. Que Dios soberanamente me haya obligado y que su gracia fue irresistible. O sea, como si me estuviera jalando del pie a que yo creyera. No. ¿Qué me convenció? La predicación de su evangelio, el amor, la gracia. Y voluntariamente estamos aquí. No fue porque el Señor me cogió el pie y me obligó a llegar aquí. No debe ser por fuerza, sino debe ser ¿qué? Voluntariamente. Y este es otro problema del nicolaísmo, hermano. Cuando tú controlas todo. Y uno de los negocios más lucrativos hoy es la iglesia cristiana, hermano. Eso es el dinero que se recoge hoy. Entonces, eso daña el corazón, dice la palabra. No por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, o sea, voluntariamente, de todo corazón. Mira esta frase, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay personas que el Señor nos puso a cuidar, pero una cosa es cuidar, pastorear y otra cosa es enseñorearnos de la fe de la persona. Hay lugares donde la persona no puede comprar ropa si el líder no le da la autorización. Hay personas donde la persona no puede hacer nada si su líder no, que quiero ir a pasear, habla con tu líder, ora con tu líder a ver qué el Señor te muestra. O sea, todo está ligado a una persona. Se enseñorearon de la fe. Todo lo que tienen que hacer se lo tienen que consultar al pastor. Si bien, hermano, entre nosotros hay consejerías, tú puedes venir consultar. Muchas veces una hermana un día nos decía, hermano, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Yo ¿cómo me voy a poner a decirte lo que tú tienes que hacer? Yo tal vez te puedo aconsejar, te puedo decir la palabra dice esto, pero yo ¿cómo voy a tomar una decisión por ti? Pídele al Señor, mira, la palabra dice esto, la palabra dice, pero nosotros no somos quien para enseñorearnos de la fe de las personas. Podemos aconsejar, pero hasta ahí, hermanos. Y imagínate yo le diga, no, mira, divórciate. Y se divorcia y se mete en un problema y va a venir, usted me dijo. ¿Cómo va a subir yo una responsabilidad como esas? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, porque hay cosas que hablan más que nuestras palabras, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, hay personas que de verdad que su vida, su testimonio, su andar, habla que más que 1000 palabras. Hay personas que, hermano, de verdad, hay personas que nosotros hemos visto que son dignas de escuchar, de seguir, solo por su vida y su trabajo. Sin que ellas estén diciendo, síganme. ¿Sí? Sin que ellas estén diciendo, hagan así como yo. El ejemplo habla más que las palabras.
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, y a estos pasajes era que quería llegar, jóvenes, estad sujeto a los ancianos. Pero hasta ahí, muchas veces se lee hasta ahí, pero no se lee lo siguiente. Y todos, ¿usted cree que ese todos incluye a los ancianos? Sumisos unos a otros. O sea, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y todos, ese todos incluye a ¿quiénes? A todos. Porque hay líneas del cristianismo que dicen, no, ese todos no significa todos. No, entonces, ¿qué significa todos? Y todos, eso incluye a los ancianos, hermano. Sumisos unos a otros. O sea, los jóvenes se deben someter a los ancianos, pero aún los mismos ancianos se deben someter a la iglesia misma. Ahorita vamos a ver unos ejemplos bien preciosos, hermano. Aún los apóstoles se sometían a la iglesia. Y mira lo que dice la palabra: revestidos de humildad. O sea, si usted aprende a agachar la cara, si usted aprende a humillarse, el Señor le va a dar gracia, hermano. Eso es algo inevitable. El Señor recibe a los humildes de corazón. Pero también, si usted se enaltece, si usted es soberbio, si usted se levanta, si usted es hostil, asimismo el Señor lo tiene lejos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, hermanos, que esto que Pedro está diciendo no son solo palabras. Hay unos pasajes en Hechos que nos muestran la experiencia de cómo Pedro se sometía a los hermanos. Vamos a leerlo. Hechos 11, verso 1. Porque hoy en día está esa frase de no toques al ungido. O sea, al ungido no se le puede decir qué está hablando, qué está haciendo con el dinero, qué está haciendo con su vida, porque es el ungido. Cuando Primera de Juan dice que todos somos ungidos. Todos los que tienen el Espíritu tienen la unción. Hay ungidos. Sí hay ministerios, pero todos somos ungidos con el Espíritu. Cuando Pedro dice, y someteos sumisos los unos a los otros, yo pienso que nos habla de este ejemplo. Este ejemplo es bien precioso. Miren, hermanos, en el primer siglo tú comienzas a ver que el Señor a veces hacía ciertos movimientos y se convertían, hermanos, en ciertos lugares. Por ejemplo, el Señor permitió que a Samaria descendiera Felipe. Y Felipe comenzó a evangelizar y la gente se convirtió. ¿Sí conocen la historia? Unos pasajes atrás está. Cuando se convirtieron, ¿qué hicieron los de Samaria? ¿Qué hicieron en Jerusalén? Mandaron a Pedro y a Juan a visitar la nueva iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor le había dado una autoridad a Pedro y a Juan de apóstoles. Entonces los apóstoles tienen el servicio de Dios, el trabajo de Dios, de visitar los lugares donde se está formando y predicar, ¿sí? Entonces Pedro fue allá y tú comienzas a ver varios movimientos. Un día Pedro estaba en una azotea orando, tuvo una visión, ¿sí? El resumen de la visión es que el Señor le iba a dar el evangelio a los gentiles. Inmediatamente el Señor se le había aparecido a Cornelio, mandó a llamar a Pedro. Pedro llegan de Cornelio. Acuérdense que Pedro tiene un contexto judaico terrible. Ellos todavía no habían visto que el misterio del nuevo pacto no era que solo los judíos eran coherederos, sino los gentiles también éramos coherederos de la gracia. Eso hasta ahí todavía Pedro como que no lo entendía. Entonces Pedro llega y comienza a predicar. No acaba de predicar, mira lo tremendo, porque a veces nosotros queremos acabar de predicar. Bueno, ¿quién va a recibir? Levante la mano, pase al frente. No, a veces Dios no respeta nuestras predicaciones. Entonces comienza Pedro a predicar y Dios lo interrumpe y derrama su espíritu sobre los que están oyendo y comienzan a hablar en lenguas. Y Pedro dice, pero si Dios les dio de su espíritu, ¿qué impide que nosotros los bauticemos? O sea, esto es una obra de Dios. Entonces Pedro vuelve a Jerusalén y en Jerusalén habían hermanos que eran fariseos. Sectarios, pero ¿cómo tú entraste a la casa de un gentil y cómo los bautizaste? Y cualquiera podría decir, Pedro hubiera dicho, no, yo soy aquí el apóstol. Yo aquí soy el apóstol. Yo, ungido por Dios, hago lo que sí, porque hoy en día eso es nicolaísmo. Pero vamos a ver el ejemplo de Pedro sometiéndose a la iglesia, aún hermanos que eran problemáticos. A veces uno no quiere darle cuentas a nadie, pero Pedro le da cuentas aún a los problemáticos de la iglesia. Mira, someteos unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Vamos a leerlo ahora sí, ese es el contexto.
En el 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea y que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, lo estaba esperando un concilio, hermano. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, hermanos que traían la ley todavía a cuestas, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro hubiera dicho: yo aquí soy el apóstol, aquí me respeta. ¿No? Que eso hoy en día es lo que se ve. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Hermano, esto es una muestra de humildad. ¿Usted qué estaba haciendo, Pedro? Bueno, hermanos, yo estaba en tal lugar y el Señor me habló esto y me dijo que fuera tal esto. Fui con tales personas, prediqué esto. En medio de la predicación algunas personas creyeron, recibieron el Espíritu. ¿Cómo no los sabía bautizar? Los bautizamos. ¿Qué es eso? Se está sometiendo a la iglesia, hermano. Si es que este hombre no está sobre, sino está en medio y está con un buen espíritu. Y dice: y entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Por eso es bueno cuando los hermanos salen a viajar, hermano, y predican y visitan iglesias, cuando vuelvan, tengan un tiempo para dar cuentas a la iglesia. Eso es una manera en la que se demuestra que la persona no salió fuera de la iglesia, sino salió en comunión con la iglesia y se somete a la iglesia donde salió. ¿Sí? No es una práctica porque sí, es una manera de someterse al lugar donde ellos viven, los que salen. Diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis una visión. Bueno, ahí comienza a contar todo. No es la primera vez que a Pedro le piden cuenta. Esta vez fue suavecito, hermano. La segunda vez no fue tan suavecito. Léalo. Gálatas 2, verso 7. Porque hoy en día tenemos un cristianismo donde los hombres ungidos nadie les puede decir nada. Pero ahora tenemos a Pedro el apóstol, que llega a Antioquía y es un poco confrontado. Dice, Gálatas 2, verso 7. Vamos a leerlo desde antes para ver un poco el contexto. Cuando Pablo dice que él va a Jerusalén, dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, porque esto sí que es difícil para un nicolaita, como Diótrefes. Diótrefes, como quiere tener el primer lugar, no reconoce a los apóstoles. Él quiere ser el único. Y por eso el cristianismo hoy en día carece de mucho conocimiento, porque cuando solo hay una persona, solo hay una cabeza, se le quita al pueblo el fluir de otros hombres de Dios. Entonces, Pablo llega a Jerusalén y los hermanos en Jerusalén, Pedro, Juan, Jacob, vieron la gracia del Señor en Pablo. Y le dieron la diestra ¿de qué? De compañero. O sea, estamos trabajando lo mismo. El Señor te mandó a ti a unos y a nosotros a otros, pero es el mismo trabajo. Servimos al mismo Señor, predicamos el mismo. Oye, Pablo es tan tremendo que llega y dice esto: hasta se gozaba por aquellos que predicaban solo por contienda. Uno no quiere dejar predicar a nadie más, pero Pablo se gozaba hasta los que predicaban por contienda. Mira lo que dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que era Pedro, ¿no?, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oye, hermano, esto que hizo Pablo a veces lo paso con un trago amargo. Imagínate que estemos los hermanos y llegue un hermano y se levante otro hermano. Lo que tú estás haciendo es digno de condenar. Por esto y esto y esto.
Eso es una vergüenza pública, hermano. Terrible, hermano. Pero bueno, hay cosas que son dignas, a veces hay cosas que se deben decir, hermano. ¿Por qué? Porque la actitud de Pedro atentaba contra el Evangelio. ¿Sí? Lo que Pedro estaba haciendo era tan contrario al Evangelio que era más sano para la iglesia que se tratara visiblemente. Y mira lo que pasó. Pues antes que viniesen algunos de parte, Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, o sea que así hayan apóstoles, así hayan hombres de Dios, si en algún momento ellos se están desviando, los hermanos tienen la responsabilidad de corregirles, de exhortarles. Y ellos tienen que aprender a recibir la exhortación como parte del Señor. Y eso no es agradable, hermano. ¿Sí? Imagínate, tú estás en tu casa y que llegue tu esposa y te diga, mira, tú estás haciendo esto y esto. Y eso uno como que uno pasa un trago amargo. Y lo peor que es que uno sabe que a veces es verdad, hermano. Pero a uno no le gusta que le digan las cosas en la cara, hermano. ¿A quién le gusta que le hablen la verdad en la cara, hermano? Más cuando uno está caminando mal. Pero a veces es necesario, hermano. Debe haber personas que nos corrijan, que nos exhorten, que nos enseñen. Si usted no está dispuesto a que lo exhorten, que lo corrijan, que le digan algo, busque un lugar más cómodo. Si a usted es de los que no les puede decir nada, busque un lugar donde nadie le diga nada. Pero debemos de estar dispuestos a que nos exhorten, a que nos corrijan. Hay hermanos que de verdad, uno sin decirle nada, oye hermano, ¿cómo estoy andando? ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo está esto? Yo conozco hermanos que comienzan, hermano, ¿qué te parece mi relación con fulanita? ¿Tú crees que estamos haciendo esto bien? ¿Tú crees que estamos haciendo esto bien? Personas que voluntariamente buscan constantemente la luz. Pero hay gente que no le gusta que le digan nada de eso. Nosotros necesitamos ser corregidos, enseñados, exhortados. ¿No? Nosotros necesitamos personas que nos digan, ¿sabes que cuando predicaste esto estuvo incorrecto? Yo tengo hermanos que se me acercan a mí a decirme y yo les digo también, hermano, cuando compartiste estas frases son como raras. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Y lo aceptan. Porque somos hombres. Ninguno aquí es Dios. O ninguno está exento de caer, ¿no? Como dice Pablo, el que piense estar firme. Mira que no cae. Muchos caemos porque no tuvimos quien nos corrigiera, ni nos enseñara, y nos dijera, nos pusiera parámetros, nos exhortara en algunos asuntos que debíamos ser exhortados. Claro, como decía Pedro, no por fuerza. Necesitamos hablar un poco de eso también. Hacerlo de una manera adecuada, no para destruir al hermano, sino para consolarlo, para restaurarlo, para guiarlo. ¿Cómo sería el asunto? Pero uno nota cierta nobleza en Pedro. ¿Por qué digo que cierta nobleza? Cuando Pedro escribe su segunda epístola, le dice a los hermanos que algunos indoctos tuercen las escrituras que Pablo escribió. Pero la iglesia y las pone en el mismo lugar del Antiguo Testamento. O sea, Pedro reconoció la autoridad y la gracia del Señor en Pablo, aún en la corrección que Pablo le hizo. Y eso es bueno, ¿no? Vamos ahora a ver el ejemplo de Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 1. O sea, vimos el ejemplo de Pedro. Pedro cómo se conducía y Pedro cómo se sometía a los hermanos, a la iglesia y a los otros obreros, como en el caso de Pablo. Dice, segunda de Corintios 1:24, dice, Pablo hablando de su visita a los Corintios, que no ha podido ir, pero dice que quería ir. Pero en el verso 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. O sea que aunque Pablo trabajaba en Corintios, él no tenía la intención de enseñorearse de la fe. Porque hay lugares donde tú dices, no, yo ya no vuelvo acá porque el Señor me ha mostrado. Si usted se va acá, pierde la salvación. Si usted acá le caen las maldiciones, mi hermano, nosotros nos hemos reunido con personas que saliendo de ciertos lugares lloran, porque los cogen todos los hermanos a decirle que le van a caer no sé cuántas maldiciones por dejar de reunirse allí.
porque se mantiene la iglesia de una manera con fuerza nicolaita. Pero no, ni siquiera Pablo, fundando una iglesia, hacía eso. No quiero que nos enseñoremos de vuestra fe. Mira el ejemplo ahí en la primera epístola, capítulo 1, verso 1. Mira las palabras de un apóstol. Este hombre, Pablo aborrecía el nicolaísmo, hermano. Pablo no lo toleraba de ninguna manera. Primera de Corintios 1, verso 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo era apóstol, hermano, y todas sus epístolas tienen ese sello. Pero mira lo que dice: a la iglesia paulina que está en Corinto. No, hermano. Esa frase para mí siempre ha sido preciosa. A la iglesia de Dios. Hermano, nunca... ¿Qué esta iglesia de quién va a ser? ¿Acaso él murió por la iglesia? Como dice Pablo ahorita más adelante, ¿acaso fuiste bautizado en el nombre de él? Si fuiste bautizado en el nombre, es una secta horrible, huye de ahí. Porque eso ha pasado, hermano. La línea de William Marion Branham comenzó a orar en el nombre de William Marion Branham. Ya no nadan en el nombre de Jesús, sino en el nombre de él. Una secta ahí en México, la luz del mundo, se murió el apóstol y comenzaron a decir, sin apóstol no hay salvación. ¿Tú puedes creer lo aberrante, hermano? O sea, si tú estás bautizado o tú estás orando el nombre de una persona, huye ahí porque es una secta horrible, hermano. Pero la iglesia, la verdadera iglesia es de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y mira, estas frases son preciosas. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Porque a veces los hermanos solo piensan en iglesia con los que ellos se reúnen. Esta es nuestra iglesia, es otra iglesia, no, hermano. La iglesia es de Dios acá en este lugar. Con todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Esa es la iglesia del Señor, hermano. Mira lo que dice en el verso 12. Pablo no buscaba ser el nicolaita, Pablo no buscaba ser el centro de la iglesia. Mira lo que dice Pablo ahí en el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hoy esa pregunta no se podría hacer, hermano, porque en el primer siglo había unidad. O sea, la iglesia era una. Hoy en día la terrible situación de la iglesia es esto, la división. Pero mira lo que decía Pablo. Y a mí me gusta porque Pablo se pone en primer lugar. Fue crucificado Pablo por vosotros. O fuiste bautizados en el nombre de Pablo. O sea, está diciendo, ¿qué les está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a los hermanos, no se dividan en mi nombre porque yo ni morí por ustedes, ni fui bautizado por ustedes. No usen mi nombre para eso. Pero hoy en día hay cristianos que aman ser más calvinistas que ser cristianos. Aman el nombre de Calvino y usted no les diga nada de eso, hermano, porque se gana un problema. Porque hoy amamos ser más estos seguidores de fulano que ser cristianos, que seguir la Biblia. Mira ahí en el 3, verso 3, sigue hablando del mismo asunto. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Siervos. Y la palabra en el griego en estos pasajes cuando habla de siervos habla de esclavos, hermano. Personas que no tenían vida, personas que no tenían futuro, personas que no tenían planes, personas que no tenían nada. ¿Eran qué? Esclavos de un señor. Sí, el Señor usa a veces esos esclavos para que algunos de nosotros creamos. Hermano, yo he tenido esta experiencia varias veces. A veces me pongo a escuchar a un predicador por un tiempo y como en que en mi corazón comienzo a pensar, uy, qué hombre tan tremendo. Digo, y que yo quisiera predicar como este hombre. Y varias veces he sentido que el Señor me dice, estás mirando al burro y no al que lo cabalga. Porque, hermano, nosotros todos somos hombres sujetos a pasiones horribles, hermano.
débiles, con problemas en nuestra casa, con problemas de nuestro carácter, con pecados a tratar, con problemas por un lado y por el otro, solo que se les ha concedido una gracia especial para un trabajo. Pero ¿de dónde proviene la gracia? ¿A quién debería ser la gloria? A Cristo, pero a veces nos deslumbra, porque es que hay personas que manifiestan una gracia que a veces deslumbra, hermano. Pero no debemos saber que es un burro, es al que lo está cabalgando, hermano, que son los aplausos, la gloria, la honra. Hermano, y es también muy peligroso que los hermanos le digan a otro hermano halagos o cosas así, hermano. Proverbios dice, el que halaga a su hermano tiende una red delante de él. Por más grande el predicador, por más elocuencia, por más ministerio, delante de él guardemos silencio porque le dañamos el corazón. Es un hombre, hermano. Es un hombre al cual se le puede dañar el corazón. Es un hombre que fácilmente cae. Es un hombre que experimenta la gracia de una manera especial, pero es gracia, o sea, es inmerecido. Entonces ahí cuando yo pienso, cuando veo eso digo, no, gracias al Señor por ese servicio que Él tiene, pero es un hombre. Sí, porque a veces idealizamos las personas, ¿verdad? Y son hombres. Cuando caen ahí sí nos escandalizamos, o cuando les vemos el lunar sí ahí escandalizamos. ¿Sí? Porque a veces una vez estuvimos viajando con unos hermanos, y el hermano se levantaba por la mañana y nos veía varios en pantaloneta y él sorprendió de ver a los hermanos que predicaban en pantaloneta, imagínate, hermano. Porque se idealiza tanto a una persona que no se le olvida que son hombres. Un día estuvimos en un campamento donde uno de los hermanos que presidía en un lugar tuvieron que dormir en el piso porque no había cama para todos. Y un hermano el pastor durmiendo en el piso, hermano. Porque idealizamos tanto que esas conductas normales de personas son extrañas para el cristianismo hoy en día. Cuando el Señor comía, dormía con sus discípulos de una manera... Por eso la vida de iglesia es tan diferente, hermano, porque eso en la vida de iglesia, como es tan sencillo, eso no da lugar para que haya... Sí, lo que pasa es que el cristianismo actual es un cristianismo farandulero. Cristianismo así apoteósico, de grandes lugares, de grandes predicadores, con luces, que el pastor se viste así como un actor, donde tiene maquillaje, o sea, todo es un show, hermano. Y sale el pastor y salen las luces y el humo y el sonido y todo es, el artista ya no es un pastor, sino es un artista, hermano. Sí, mira lo que dice Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a lo que cada uno concedió al Señor. Porque a veces predicamos y nadie se convierte. El Señor a veces le concede a una persona que predique y 5,000 se convierte. Otro dura 20 años predicando y nadie se convierte. El Señor a alguno le concedió ser evangelista, a otros no, hermano. ¿Y quién es? Es el Señor el que opera en unos y en otros no. Eso a mí me trajo tanta paz, hermano. Y yo leía las historias de esos misioneros que hablaban y se convertían multitud de gente. Y yo decía, Señor, yo me esfuerzo y nada. Pero a algunos el Señor se los concede, hermano, y a otros no. Así que, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Hermano, Lucas 17, verso 7. Vamos a terminar. Mira esta historia es bien, esta parábola del Señor es bien tremenda. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, si usted tiene trabajadores, su trabajador va a trabajar y vuelve de trabajar. Usted siendo el Señor de la casa, en este caso el Señor es Cristo, le dice, ven siervo, siéntate, ya te voy a preparar. No le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú. Y mira esta frase, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Ay, pero nosotros queremos el aplauso.
Nosotros queremos hacer algo y que nos lo reconozcan, hermano. Nosotros queremos hacer algo y que nos tengan en cuenta. Queremos ese. Pero el Señor dice, pero si es un siervo, ¿no era lo que tenía que hacer luego? Porque a veces nosotros tenemos cosas que hacer y queremos que se nos aplauda por lo que tenemos que hacer, pero es lo mínimo que tenemos que hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí lo explica el Señor, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues los que debíamos hacer. O sea que cuando acabemos todas nuestras obras, ¿qué podemos decir? Ay, Señor, inútil porque hice lo que tenía que hacer. Y dice Pablo, vamos a leerlo, 1 Corintios 9:14. Ay de mí si no lo hiciera. Pablo decía, no solo tengo que hacerlo, sino ay de mí si no lo hiciera. Si tú tienes un llamado para servirle al Señor, ay de ti si no lo hicieras. Ay de ti si no lo hicieras. Si tú eres una higuera que el Señor ha plantado para que dé frutos y el Señor te ha dado dones, talentos, escóndete el día que tú quieras rehusar hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Mira cómo dice Pablo, así también 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, el trabajo en la casa de Dios debe propiciar alimento para los que trabajan en la casa de Dios. Y eso es un derecho. Pero mira lo que dice Pablo, porque a veces se queda hasta ahí. Pero hermano, aun si no tuviéramos ese derecho, aun si trabajando pasáramos necesidad, aun si trabajando nadie nos reconociera, debemos trabajar porque es un deber. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, yo lo predico porque el Señor me puso la necesidad de predicar. Y ay de mí si no lo hiciera. O sea, yo no lo hago por gloria, no lo hago por dinero, sino lo hago porque me es una impuesta, una necesidad. O sea, una obligación de parte del Señor de hacerlo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Pues es mi galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, vemos hombres con una obligación. Hermano, nosotros necesitamos personas, o en medio del pueblo de Dios se levanten personas que tengan convicción de deber. ¿Qué es eso? Que tengan la convicción profunda de que tienen una responsabilidad. Ese cristianismo de ir solo a escuchar un domingo, personas que se involucren. Pablo decía, yo me he hecho a los judíos, a los gentiles, judíos. Me he hecho de todo para ganar a todos por Cristo. Personas que trabajen. Entonces, hermanos, las obras, la doctrina de los Nicolaitas. El Señor nos guarde de ese espíritu, de esa obra y de esa doctrina. Amén. Vamos a orar para